hablando. Entonces empiezo. Tenemos como tema 5 la polarización de la luz. ¿Listo? Cuando hablamos de polarización es porque hablamos de dirigir, ¿sí? Dirigir en este caso la luz, entonces todos los rayos de luz, los rayos de luz en una misma dirección, en una misma dirección. La luz naturalmente no es polarizada, ¿sí? O sea, la luz naturalmente no es polarizada, entonces podemos darnos cuenta que hablamos de la luz del sol, al hablar de la luz del sol, entonces la luz puede ir en diferentes direcciones, entonces tenemos que se desplaza aleatoriamente, no solamente en esa dirección, sino también en cualquiera de las direcciones posibles, ¿sí? Entonces la luz en este caso no va en la misma dirección, por tanto, originalmente o naturalmente no es polarizada. Esta luz la podemos llamar de dos formas. La podemos llamar o como luz no polarizada, hablando de la luz natural, o la podemos llamar polarizada aleatoriamente. ¿Listo? Cuando decimos que es polarizada aleatoriamente, quiere decir precisamente esto, que no tiene una misma dirección. Sin embargo, en consenso, tenemos que la luz, como naturaleza, no es polarizada, sino que va en todas las direcciones. Eso es lo que significa que no sea polarizada, que ella va en cualquier dirección y en todos los sentidos. La polarización, entonces, como es un evento no natural, es un fenómeno que se presenta cuando se... Espérenme que estoy escribiendo. Entonces es un fenómeno que se presenta cuando es, de una u otra manera se canalizan o se filtran los rayos de luz con una misma dirección. Entonces, para polarizarlos lo que se hace es que tenemos un receptor y en ese receptor entonces se configura para que solamente lea la radiación, los rayos de luz que van en una dirección horizontal, vertical, con algún grado de inclinación. Entonces, cuando eso sucede, ese artículo solamente lee esos rayos de luz y los demás los deja pasar. Los demás no los reciben, sino que directamente los omite. Un ejemplo de la polarización serían los lentes que cambian de color, ¿sí? Un ejemplo de polarización sería voy a irlos escribiendo, los lentes que cambian de color, serían los cristales, los vidrios, por ejemplo, de algunos vehículos que tienen algún tinte para precisamente polarizarlos, sería el nombre, que es tomar solamente una dirección de la luz y evitar que traspase o que se vean o se reflejen otros colores o otras longitudes de onda. Otro ejemplo serían las gafas 3D. Es otro ejemplo de polarización. Si ustedes se dan cuenta, al menos las básicas, por un lado son en color rojo y por el otro son en color azul. Y los colores me determinan también la luz que se está captando y la onda que se está captando. Y ahí tenemos una polarización, porque solamente se está concentrando una información en uno y otra información en el otro. Pero igual ahorita lo van a ver más detallado con una información que les publicaré en el Classroom. Entonces, polarización. Para polarizarla, polarizar la luz, hay tres tipos, ¿listo? Hay tres tipos de polarización. Entonces, la primera polarización, el primer tipo de polarización es la polarización por doble reflexión. ¿Listo? La polarización por doble reflexión, entonces dice lo siguiente. Entonces, doble reflexión. Entonces, tengo un objeto
El rayo de incidencia sobre ese objeto debe incidir, valga la redundancia, con un ángulo de 57 grados. ¿Listo? Este ángulo de incidencia con respecto al plano de vibración, o sea, el plano con el que se está trabajando debe ser perpendicular. Entonces, este es el plano, este es el rayo de incidencia, y ahí tendríamos entonces una reflexión con respecto al plano rojo, una reflexión con respecto al plano verde, y tendríamos entonces una doble reflexión para generar una polarización. ¿Listo? Entonces, principalmente es esto. Tenemos que el ángulo de incidencia debe ser de 57 grados, ¿sí? El plano debe ser perpendicular al plano de incidencia del rayo y pues precisamente tendríamos una polarización. Esa es por reflexión. Aquí, perdón, aquí no es doble reflexión, es reflexión. ¿Listo? Entonces, por reflexión. El segundo método de polarización es por doble refracción. ¿Listo? Por doble refracción, entonces el ángulo de incidencia se divide en dos, uno por dentro y uno por fuera del cristal. Eso es lo que pasa en los vehículos y en las gafas, por ejemplo. Entonces, tengo el plano sobre el que se va a reflejar y la luz que incide, entonces llega y se divide en dos. Una que va por dentro del cristal y la otra que va por fuera del cristal, como si fuera una reflexión. ¿Listo? Entonces, en ese caso se genera una polarización. Este rayo, ¿sí? Que es el de la reflexión, es el color que usualmente se ve del objeto. Por lo general es oscuro, por lo general es negro. ¿Sí? Nuevamente, aquí tendríamos el rayo de incidencia. Y en la doble refracción, entonces, el rayo de incidencia se divide en dos partes. Uno que es el que refleja y otro que es el que refracta, el que va hacia adentro del cristal. Recordemos que en la refracción, entonces cambia de dirección. ¿Listo? Cuando cambia de medio, pero ese lo vamos a abordar de todas maneras más adelante, la refracción. Y el tercer caso es la polarización rotatoria. Entonces, polarización rotatoria. En la polarización rotatoria se tienen dos objetos, ¿listo? Que pueden ser cristales, pueden ser espejos, pueden ser dos piedras, pero translúcidas, es decir, que atraviese la luz. Y entonces lo que se hace es que si se coloca uno sobre el otro, si se coloca entonces uno sobre el otro, aquí la luz va llegando, ¿cierto? Con cierto grado, y estos dos al ajustarse, entonces haga de cuenta como la combinación de una caja fuerte, al combinarse pueden dejar pasar o más o menos luz. Entonces, al dejar pasar más o menos luz, estos lentes lo que hacen es aumentar o disminuir la polarización. ¿Listo? En fotografía se utilizan, por ejemplo, en fotografía hay unos lentes, para el que lo quiera consultar, igual ahorita les coloco un video de estos en el Classroom, que se llaman, de hecho se llaman filtros polarizador o de densidad neutra, eh, ND, los filtros ND, y lo que hacen es que si tú los giras, como cuando uno gira el zoom de una cámara, como cuando uno gira la perilla de una puerta, entonces a medida de que están girando se va o aumentando el color o aumentando la sombra, aumentando la polarización, haciéndose más oscuro o haciéndose más claro. Entonces, también tenemos esa polarización rotatoria. ¿Listo? Eh, Serían los tres tipos de polarización. Principalmente tenemos esos tipos y esa sería entonces la primera parte.